y todo. Ya, vamos a comenzar con la clase. La clase anterior, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos en el cuaderno, ¿qué es el aire? Primero decíamos qué es el clima, vimos qué es el clima, los elementos, pero ahora vamos a saber, en la clase vimos un video y todo el aire, que el aire era una mezcla de gases con componentes, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Los componentes o los elementos principales eran el nitrógeno, el oxígeno, el anhídrido carbónico, ¿cierto? Ahora, va, saque su librito. La motivación. Página. La motivación. ¿A quién le toca la motivación? Continuamos. Vamos a ver el librito. Déjeme ver mi libro. Ya. Entonces, vamos a ver. El clima y los elementos y factores. Nosotros ya vimos en la clase anterior y todo, pero vamos a continuar con el refuerzo. Profe, ¿puedo poner la página del libro para que para que se acuerden? Es la página, no, yo ya les dije, no ponga por favor, ya voy a bloquear ese chat. Listo. El clima, elementos y factores. Estamos en la página del libro 144. Ya. Nosotros aquí vamos primero a comenzar hablando de el aire, que es una mezcla de gas, ¿no es cierto? El aire ya sabemos nosotros, es una mezcla de gas con componentes que nos proporcionan más o menos fijas. ¿Cuáles son? Aquí está, mire. El aire es una mezcla de gas. Nosotros sabemos que el aire es una mezcla de gas. El aire es una mezcla de gases con componentes de proporciones más o menos fijas. Si hablamos de la troposfera, ¿se acuerda la troposfera? ¿Qué era? ¿Una capa de qué? Gaseosa. Una capa de gaseosa, de la atmósfera, ¿no es cierto? Que está cerquita a nosotros. Ya, así hablamos de la troposfera, ya que es una capa atmosférica que mayor concentración de aire tiene, vea, en la troposfera. Por eso es que a nosotros nos ayuda a la respiración, hay oxígeno. Al oxígeno. Exacto, porque está cerca, ¿no es cierto? La troposfera es la primera capita, la que está cerquita a nosotros es la troposfera, ¿no es cierto? Es la capa que nos posee a nosotros y nos facilita donde se desarrolla la vida. Ya, ahora sí. Aquí nosotros nos dice que tenemos el nitrógeno, ¿en qué cantidad? En 78%, vean cuán está. Tenemos más nitrógeno, está. Sí, así nomás los caramelos. Espérame un ratito. Por ahí hay un micrófono abierto. Aquí está prendido tu micrófono. Ya, vamos a ver. Ay, que no se me sube. Ya, ahí sí. Entonces, nitrógeno 78. Enciérrele, por favor, usted, para que se acuerde. Enciérrele aquí. 78% en su librito. Tenemos 21% de oxígeno, mire, vaya bien. Y el 1% de dióxido de carbono. Vea. Luego dice que en gases nobles o en gases tenemos el agua, el H2O, puede ser en 1 a menos 4% de agua. Vea. Todo esto constituye las capas de gases que tenemos. Todo esto se mezcla, todas estas se mezclan. ¿Para qué? Para que constituir o formar el aire. Déjenme borrarlo. Vamos, estoy leyendo yo, por favor, gracias. Ahora nos vamos a los componentes. Isaac, lea los glosarios. El glosario de al lado. Inerte. En el caso de los gases que no reacciona químicamente. Ya. Oxidación, lea de una vez. Oxidación. Proceso por el cual los elementos químicos interactúan con el oxígeno para formar óxidos. Ya. Siga. Proceso químico
que se dan en los vegetales para la transformación de las sustancias inorgánicas en orgánicas. Efecto invernadero, Ya, Proceso listo. que aumenta la temperatura de la atmósfera terrestre, produciendo cambios considerables en el clima y en la vida. Gracias, listo. Ahora dice que los componentes, nosotros ya sabemos cuáles son los componentes. ¿Cuáles son los componentes del aire? Díganme cuáles son los componentes del aire. Ozono. El nitrógeno, mire, Oxígeno, El oxígeno. dióxido de carbono. exacto, el nitrógeno, el oxígeno y el anhídrido carbono. Muy bien, mire, ahí a nosotros nos dan un concepto de qué es el efecto invernadero. El efecto invernadero tiene una misión, él tiene una misión, que es absorber la parte de la energía recibida, mantener nuestra temperatura en el planeta. Es mantener. Esa es la misión del efecto. Ahora continuamos. Subraye. Componentes del aire. Nitrógeno. El gas que se encuentra en mayor cantidad, en un 78%. El nitrógeno es un gas inerte. Subraye. Verá, el nitrógeno es un gas inerte. Es decir, en la forma que se presenta atmosférica no reacciona y eso garantiza la estabilidad del aire. Resalten todo esto. Listo. Entonces, estoy leyendo. A ver, escúcheme. Ahora dice aquí, el nitrógeno, nosotros siempre nos acordamos que un componente del aire principal es el nitrógeno porque tiene la mayor cantidad, ¿no es cierto? El 78%. Luego nos sigue el más, yo creo que más importante para nosotros, en un 21%, pero es un gas que nos ayuda a nuestra respiración. El oxígeno ocupa una proporción de 21%. Este gas es fundamental. ¿Para qué? Para nuestra respiración. Además, interviene en la combustión y oxidación de los elementos químicos como el hierro. Nos vamos al anhídrido carbono. Este es un compuesto químico formado por 2 átomos de oxígeno y 1 de carbón. Vean, 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono. Su fórmula es CO2. ¿Por qué? Porque está formado por 2, mire aquí, 2 de oxígeno y 1 de carbono. CO2. Dice, su proporción es baja. Apenas tiene el 0,03%. Sin embargo, es muy importante, vamos resaltando aquí. Sin embargo, es muy importante en el desarrollo de la vida, puesto que los vegetales consumen este gas para fabricar los alimentos en el proceso de la fotosíntesis. Por eso nos dice que la fotosíntesis, ¿qué es? Un proceso químico que dan ¿quién? Los vegetales, las plantitas, para la transformación de las sustancias orgánicas en inorgánicas. Nosotros ya vemos que los componentes del aire es el nitrógeno en un 78%, el oxígeno en un 21%, que es el más fundamental para la respiración, el anhídrido carbónico, que es importante para la vida, puesto que los vegetales que hacen esto, consumen este gas. Y nos vamos al último. Al último. Vamos acá. Aquí dice, además, el CO2 o el anhídrido carbónico, aquí, vean, es un gas que mantiene la temperatura terrestre en valores estables. Por eso se manifiesta que es un gas de efecto invernadero. Es lo que yo le decía. Dice que el anhídrido carbónico, ¿qué hace? Dice que mantiene la temperatura. Por eso es con el efecto invernadero. ¿Cuál era el
¿cuál era la misión del efecto invernadero? Absorber una parte de la energía recibida, mantener la temperatura. Ahora vamos acá, dice otros gases. Existen otros gases que en total corresponden menos que al 1% del contenido de la atmósfera. El principal es el argón, que no reacciona. Y también existen otros gases como el vapor de agua. En el organizador de ustedes estaban los vapores de agua y también el neón. Miren. Entonces, bien. Ahora, Isaac, por favor, ¿ya tienes el video listo? Isaac. No, se fue, pero está prendida su cámara. Evin. ¿Dónde, profe? Si ya tienes el video para compartirles Sí, aquí. Ya, vamos, Isaac. Y yo dejo de compartir y luego continuamos. Ya. Compártales, Isaac, por favor. Déjeme pararla. Ahora sí, como usted tiene que tener, ya se nos acaba la horita. Mañana continuamos con el libro en la página 145. Entonces, Una pregunta. espéreme, por favor. Sí, acabo de hablar. Gracias. Dice, el aire, nosotros ya aprendimos qué es el aire, que es una mezcla de gases, ¿no es cierto? Los componentes, el nitrógeno en un 78%, el oxígeno en el 21%, el anhídrido carbónico es el que tiene el 0.3 entre digamos que el menos, ¿no? Pero también es muy importante porque ayudaba a que al desarrollo de la vida en los vegetales. ¿Por el proceso de qué? De la fotosíntesis y también otros gases. En el 1% el contenido de ¿qué? De los vapores de agua, el argón y el neón. Mañana nosotros continuamos viendo, verá que ya vimos el videito sobre el aire y el clima y vamos a ver y a diferenciar que no es lo mismo. Mañana continuamos con la página 145. Ahora, ¿quién es el que me iba a hacer alguna pregunta? Yo, profe, pero de proyectos. ¿De qué? De proyectos. Ah, no, ahorita estamos en ciencias naturales. Listo. Entonces mañana Profe, yo.